¿Qué tal? Muy buenas. Estamos hoy en la quinta clase ya de este curso de las reformas. Le damos la bienvenida y bueno, muchas gracias a todos los participantes que se encuentran en este momento y todos los que luego van a ver la clase y seguirla. Estamos muy agradecidos por la cantidad de gente que se ha sumado y que se sigue sumando, ¿no?, al curso y sigue las clases. Bueno, les pedimos por favor lo único particular del grupo, que se mantenga como se viene manteniendo, ¿sí? En total orden, ¿sí? No, traten de no subir cosas que no sean relacionadas a escritura y verdad y de identidad luterana. Bien, esto después, bueno, va a estar en una playlist para que le quede, ¿no?, como material posterior a terminar el curso. Bueno, licenciado Andrés, le cedo la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Nuevamente, bienvenidos a todos, todas. Dios les bendiga y gracias por estar acá presentes. Bueno, entonces, hoy veremos parte, no todo, es imposible tratarlo solo hoy día. El escabroso tema que nos, directa o indirectamente, nos tiene acá. eh, Todo lo relacionado con las 95 tesis. Ahí ven una imagen, esa imagen que están viendo en la pantalla es muy, muy extraña. ¿No se les ocurre por qué? Fíjense abajo especialmente. Mm. En primer lugar, Estaba, es una imagen que tiene más de 100 años, pero tiene un pequeño gran detalle, que la verdad me sorprendió mucho saber, de su existencia de esta imagen así tal como está. Está impresa ¿en qué idioma? español, Español. español. O sea, una de las tesis, poniéndonos conflictivos en el vocabulario, es de que tal vez esta es, o sea, se imaginarán que el 2000, esto puede que haya sido para los 400 años, y tal vez en algún, porque esto de hecho es un grabado, no es un dibujo a lápiz ni una pintura, en realidad, claro, es un grabado, pero es muy curioso que, como les digo, en castellano, no es un castellano, digamos, del mediados del siglo XX, se utiliza el término capilla del castillo de Wittenberg, pero que está en castellano, o sea, probablemente esto se hizo en España, lo cual lo hace más extraño aún, pero debe ser como una de las imágenes más pintorescas de hecho, hasta el dibujo no cuadra con cómo realmente, porque ahí se ve a Lutero como que estuviera en una especie de bache dentro de la puerta, no sé si se fijan ahí. No está Claro. como que tuviera que haber entrado por una especie de una segunda entrada, por así decirlo. No, o sea, no, es como es imaginaria el dibujo de lo que es la Schlosskirche, que fue donde... eh, sí, por cierto, muchas gracias, hermana Mónica. Sí, en efecto, la vestimenta es bastante... eh, poco usual para la gente de la Alemania de esa época. No me atrevería a decir si de antes es anterior o posterior, pero esa no es esa es como la típica vestimenta del gentilhombre o gentleman inglés, pero que en la Alemania de Lutero la gente solía vestirse tal vez con trajes como el de esta persona que da la espalda, pero no como las dos personas que están ahí. También la mujer que se ve en el borde, y ahí me resultaría muy raro una mujer vestida así, a menos que sea una mala no, pero por el tipo de vestimenta no. Sí, también por la mano. Es muy extraño, la verdad, el diseño eh, eh, pero sí, o sea, pero más allá de los detalles, o sea, es muy rara la vestimenta de la gente, o sea, gente se vestía así en otras épocas de la historia, pero no necesariamente en la Sajonia del siglo XVI.
En fin, bueno. Bueno, continuando. ah, A ver, la vida de Lutero, estamos analizando la vida de Lutero primero, o sea, ya estando Lutero en el monasterio. Algo de eso habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, en resumidas cuentas, la vida de Lutero en aquel lugar, más que ser un centro de retiro, de oración, un centro de vida espiritual, era, no sé, una suerte de tortura espiritual, y lo digo sin burla alguna. O sea, él lo que más hacía era castigarse, como lo decían en aquella época, castigar el cuerpo, largas jornadas de ayuno, largas jornadas también de autoflagelación física, literal, no, no nada de metáfora ahí, por cierto. O sea, no veo en realidad cómo alguien podía esperar en aquella época, o en cualquiera en realidad, perdón, eh, que se obtuviera algún tipo de sano beneficio espiritual estando en un convento bajo esas condiciones. De hecho, es presumible, nunca Lutero habló al respecto, pero que también el tema de la comida, de la alimentación era algo bastante precario. Y obviamente no había a cargo ningún obispo, ningún alto prelado, ningún nuncio apostólico que estuviera involucrado en el monasterio, por lo tanto, una suerte del que no trabaja no come, y si las condiciones del clima eventualmente no lo permitían, no había nada para comer. Entonces, me imagino, como les digo, o sea, eh, no sé, fue, como decimos acá en Chile, fue por lana y salió trasquilado, nuestro pobre Martín. Como le digo, mucha estrictez, pero una autoestrictez. O sea, lo que lo hacía peor aún. O sea, no, porque tal vez si esa estrictez hubiera venido más como una orden, tal vez Lutero habría sentido que al menos estaba cumpliendo la orden de sus superiores. Pero como esto era por iniciativa propia, entonces él sentía que hiciera lo que hiciera, no iba a quedar conforme consigo mismo. Eh, no sé si han visto la película Lutero, la del 2003, que tiene muchos aciertos, como película cinematográfica es excelente, como película histórica tiene bastantes errores, eh, pero hay una conversación que tiene Lutero con Staupitz, su mentor, su gran mentor, que era básicamente el jefe del monasterio. Y él en algún momento, no sé si recuerdan, le dice, tú Martín no estás siendo honesto, porque el que está porque Lutero insistía en que Dios estaba enojado con él. No sé si recuerdan esa escena, que es, insisto, es imposible saber si realmente sucedió o no, pero grafica muy bien su estadía ahí. Y le dice, no estás siendo honesto. Dios no está enojado contigo. Tú estás enojado con Dios. Que, insisto, yo creo que es tal vez el dilema espiritual de muchos creyentes hasta el día de hoy. Confundir quién es el que está enojado con quién es el que está irado con quién es el que tiene que perdonar a quién. Eso a veces hay que reconocer, las iglesias no contribuyen en muchos casos con eso, especialmente cuando hay conflicto respecto de un tema tan complejo como el pecado, como el alejarse de Dios, qué es lo que me acerca, qué es lo que me aleja. Entonces, precisamente en ese aspecto, digamos, también la biografía de Lutero perfectamente nos puede servir como un espejo retrovisor para ver en qué podemos estar fallando hoy, siglo XX, bueno, XXI, respecto del trato a nuestros hermanos o de nosotros mismos en nuestra condición de pecadores. No, no digo que, espero que no digo que haya, que en las iglesias protestantes, cualquiera de que sean, a la gente se le pida darse de latigazos, pero tal vez se les ofrece una ayuda espiritual muy liviana, o una vida pastoral casi nula, especialmente ahora que se dio, por ejemplo, el tema de las mega iglesias, que alguna vez lo conversé con mi difunto abuelo, Manuel Larrizaga, que él fue pastor más de 40 años. No, y él, habían dos cosas que él en alguna ocasión me comentó que le veía con tristeza cómo esas cosas
eran origen del mundo católico, pero el mundo protestante lo criticaba, y con justa razón, pero que se habían pasado casi completitos, como diríamos a un estilo McDonald's, un combo. Ahí está, tómenlo. Eh, Aunque mi abuelo no me habría tolerado ver comer un McDonald's. Pero que eran dos cosas. Uno, los comentarios bíblicos. En el mundo protestante, hace unos 50 años, los comentarios bíblicos eran deplorados. O las Biblias con comentarios, eso, dense una mirada a las Biblias que pueden tener de sus padres, de sus abuelos, de sus pastores más ancianos, qué sé yo. Vean si hay un solo comentario en dichas Biblias. En ninguna. Sin equivocar. No, lo puedo decir sin temor a equivocarme. Y las pocas que alguna vez tuvieron todavía estaban en inglés y que en castellano todavía estaban en pañales, que la primera tal vez fue la Scofield, después fue aparecer, que es la del dispensacionalismo, después apareció un poco la Biblia Thompson, pero que no es una Biblia de estudio, es una Biblia de referencia, pero bueno, es otro análisis no pertinente ahora. Pero eso me recuerdo que mi abuelo me decía que lamentaba mucho cómo el mundo protestante lo que más le criticaba al Vaticano o a su gente era que no eran capaces de entregarle a su membresía la Biblia abierta y sin mácula, digamos, sin comentarios, sin adiciones. Y ahora los que hacían eso masivamente eran precisamente el mundo que originalmente criticaba dicha acción. Y segundo, que el concepto de mega iglesia, que si bien no se utilizaba, yo creo que hasta hace 20 años, ¿no? En castellano esa palabra todavía no existía. Pero sí recuerdo que mi abuelo se refería a las iglesias gigantes, que siempre se solía criticar, insisto, es cosa de que nosotros conversemos con gente conocida que tengan ya más de 60 años. ¿Qué es lo que más se criticaba de la catedral católica? Más allá del hecho de que sea católica, se criticaba el hecho de que se perdía el sentido de congregación, de la asamblea, el conjunto de creyentes compartiendo en comunión, que eso obviamente en una mega iglesia se pierde, guste o no. Un ejemplo, acá, a no más de 1 kilómetro de mi casa, hay una que se puede considerar mega iglesia. De dicha iglesia, por diversos motivos, como teólogo, he conocido al pastor, pero he conocido personas de esa iglesia que han participado en dicha iglesia más de 10 años, y en esos 10 años jamás tuvieron una conversación de más de 30 segundos con el pastor. O sea, entonces, a la larga, igual terminamos convirtiendo al pastor en un tipo de obispo, si acaso no arzobispo, casi un ser intocable, incriticable, y que precisamente no... o sea, como ese mismo bache que le veíamos al Vaticano originalmente, resulta que lamentablemente poco a poco se está yendo o sea, entrando al mundo protestante. No voy a entrar ahora si es que es bueno o malo estos grupos así que han aparecido, ahora está en boga los famosos Hillsong, que claro, más allá de cómo funcionan, que no lo conozco lo suficiente como para hacer un juicio crítico al respecto, pero sí lo primero que me molestó, no me gustó de ellos, es que precisamente perdían el sentido de congregación. Entonces había mucha, como se dice, membresía flotante, gente joven que especialmente que le resultaba simpático ir el domingo en la tarde, luego de haber estado en su otra iglesia congregacional el domingo en la mañana. Entonces no era una membresía real la que tenían estas iglesias. Y de hecho, se pierde también el sentido confesional. Muy poca gente que conoce los famosos Hillsong saben que ellos son una iglesia pentecostal, con nombre y apellido, que acá en Latinoamérica conocemos como Asambleas de Dios. Pero ¿por qué creen ustedes que no es bueno nosotros somos de la iglesia de las Asambleas de Dios? ¿Qué es más llamativo? ¿Que se diga somos la iglesia de los jóvenes? ¿O somos de las Asambleas de Dios? ¿Qué es más atrayente para la persona? Para el inconverso, si se quiere.
muy probablemente escuchan la palabra, perdón, Asamblea de Dios y van a decir, caramba, pero esto es medio pentecostal, esto es muy protestante, yo no quiero eso para mí. Por ahí nos menciona Guillermo Maldonado, bueno, que Dios lo perdone. Pero bueno, insisto, para que veamos cómo la realidad, insisto, con la diferencia tecnológica, con la diferencia de conocimiento, pero aún así, incluso, si nosotros fuéramos los luteros del siglo XXI, creo que perfectamente habría más motivos para criticar a la gente hoy que hace 500 años, para estar en contra de estas prácticas hoy, que lo que hizo Lutero el 1517 en adelante. ¿Por qué? Porque la gente hoy no puede escudarse en la ignorancia. La gente de la Alemania o de la Europa en general del 1517 perfectamente podía decir, claro, lo cual no le exime de la culpa del castigo, pero al menos podían decir, sí, fue ignorante, no sabía. ¿Qué sabía yo que las indulgencias no libran a nadie del purgatorio? La gente perfectamente podía decir eso, argumentar eso, y no estarían mintiendo, porque en efecto no lo sabían, la mayor parte al menos. Pero en cambio, la gente de hoy puede apelar a la ignorancia. No, hoy no se puede eso. No, o sea, más aún, al contrario, más aún el creyente, más que nadie, no puede decir, es que no, darse el lujo, tal vez es un chilenismo, disculpen, de decir, es que yo no sabía. Caramba, estamos a un par de teclados de notebook para saber lo que es bueno y para encontrar en un versículo lo que es bueno, bíblico, lo que es bueno y lo que es malo. No Correcto, necesitamos un estudio doctoral igual para saber, para conocer qué cosas son buenas y cuáles son malas. Perdón, ¿comentó algo después de decir? no, igual tenemos las herramientas suficientes para poder hacer una comparación muy rigurosa con lo que se enseña a lo que normalmente se predica. Exacto, o sea, eh, como que a la larga la reforma, o el fruto de la reforma, bueno, obviamente no critico a mi Santa Madre Iglesia luterana, pero lamentablemente precisamente la Federación Luterana Mundial, una iglesia hereje, así de simple, no lo voy a disimular, ¿no? Esa es la agrupación de luteranos más grande que hay en el mundo, lamentablemente. Eh, en vez de luchar en contra de la herejía, prefiere adherirse a ella, sumarse a ella, en vez de, por lo tanto, Imagínense, ellos, la Federación Luterana Mundial, tuvieron más celebraciones respecto de los 500 años de las 95 tesis con el Vaticano que con iglesias evangélicas. Ok, no digo que necesariamente tendríamos que haber salido a hacer procesiones, obviamente las hubo muchas, pero esta gente, la Federación Luterana Mundial, andaba de una conmemoración, de una misa tras otra, con gente del Vaticano. Y resulta que estamos hablando de los teólogos, en esa iglesia están los teólogos protestantes más eruditos del mundo. Doctorados van, doctorados vienen. Pero lamentablemente dicha erudición se convierte en necedad, como dice la misma palabra. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, en este caso podríamos adjuntar la palabra herejes, lamentablemente. En, Entonces, estamos teniendo a la larga, en las mismas iglesias que se dicen ser herederas de la Reforma, en este caso iglesias como la Federación Luterana Mundial, eh, literalmente, no sé, disculpen la expresión, escupiendo sobre la Reforma, escupiendo sobre la memoria de nuestros reformadores y de todo el trabajo que ellos hicieron. Pero bueno, como ya continuando, las primeras cátedras, creo que eso lo mencioné la semana pasada, como profesor en Wittenberg las dio sobre salmos. Tal vez ya los conocía, como lo comenté, por el hecho de que los salmos eran utilizados como un libro de liturgia. Pero en este caso sí, Lutero escribió bastante sobre los salmos, especialmente los que se le llaman salmos consolatorios. Y al parecer demostró desde un principio, curiosamente él era más erudito en el hebreo que en el griego.
Obviamente, claro, se hizo más popular por traducir el Nuevo Testamento, pero en realidad era, hasta donde se sabe, más erudito en todo lo que tenía que ver con el hebreo antiguo que con el griego koiné. Y bueno, entrando al tema de su conversión, que algo de eso hablamos la clase pasada, como dice ahí, tuvo el error, a mi opinión, de ser de tipo funcional o instrumental, y no bajo la convicción cristiana. Recuerden las frases que les comenté la clase pasada. ¿Qué fue Lutero lo que hizo cuando decidió, comillas, convertirse y hacerse sacerdote? Con su padre. No, no. Temor. Recuerden la tormenta. Cuando murió por la tormenta, que le murió el amigo, y entonces Eh, también que Santa Ana, ayúdame o sálvame que me haré monje. Por eso digo una conversión, por decirlo de alguna manera, funcional, con, con la función de obtener algo, instrumental, con el fin de alcanzar algo, de tener algo. Por eso digo, no hay convicción cristiana. O sea, ¿cuál es el versículo bíblico por esencia de lo que, o uno de los principales de la conversión? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal Hechos manera 12, amó Dios al mundo, que ha Hechos dado a su 12, Hijo unigénito. a Juan Juan 3:16. 3:16. Digamos, solamente esos dos versículos, ¿los ven reflejados ustedes en la conversión de Lutero? No, porque está hablando es de Santa Ana y no de Dios. Pero incluso, aunque hubiera dicho, mi Padre y Señor Jesucristo, ayúdame que me haré monje, ¿había algo de convicción cristiana en esa frase? No, había más emoción, un sentimiento. No solo eso, sino en primer lugar, bueno, sí, sentimiento sí, temor, obviamente. Pero sin duda, espero que cualquiera de nosotros no anhele que la gente llegue a nuestras iglesias por temor. Pero lo que quería era conseguir algo, ingenuamente, nuevamente, ignorancia. Por supuesto, él no estaba, digamos, no tenía, probablemente jamás había leído los versículos bíblicos que les acabo de mencionar. Pero convicción cristiana, sin duda que no la había. No la había prácticamente, no la había ni en el Papa, mucho menos la iba a ver en un humilde siervo alemán del siglo XVI. Claro, tal vez, como el pastor Cristian nos dice, fue por conveniencia, claro, no en un sentido de obtener un provecho ilegítimo, pero sí, una conveniencia en el sentido de que me convenía que Dios me salvara. O sea, no hay nada o en este caso, perdón, Santa Ana, de que Santa Ana me salvara. Pero no una cuestión que es lo que o sea, en primer lugar, siempre se habla de que hay que tener cuidado con estas conversiones basadas en la emoción, como la que se puede vivir ante la muerte de un ser querido, en una situación como la que vivió Lutero en aquella ocasión. Pero sin duda, pero probablemente, curiosamente, Lutero tenía la idea del Dios solamente castigador, el Dios de la ley, el Dios que castiga a Moisés y no le permite entrar a la tierra prometida, el Dios que expulsó y con justa razón, por cierto, el Dios que expulsa a Adán y Eva de Edén, etcétera. Pero no tenía al Dios de nuestro Señor Jesucristo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, y más encima comete el error de hacer un voto hacia Santa Ana, hacia la iglesia, pero en ningún momento a Dios. Pero insisto, aunque hubiera dicho, Señor Jesucristo, sálvame que me haré monje. Claro, la frase, insisto, es Santa Ana, sálvame que me haré monje. Y me haré monje. Pero aún así, ¿hacia quién está apuntada esas palabras? ¿Hacia quién van dirigidas? ¿Cuáles son el fin último el fin último de dicha frase? Es una súplica. No, pero ¿cuál O es el beneficiario final de dicha frase? Hacerse Eh, monje. ¿Cómo?
hacerse monje. Pero El eso sí, beneficiario es el mismo. no, no el mismo, porque el fin último es convertirse en ¿qué? En monje. ¿Y uno se hace monje para qué? Para la Santa Madre Iglesia, pues. O sea, a la larga ni siquiera con su ordenación, iba a lograr glorificar a Dios, demostrar amor a Dios, sino simplemente ser un sacerdote, que era prácticamente la única posibilidad de movilidad social en aquella época. O sea, nuevamente, entonces, la conversión de Lutero, su no sé cómo llamarlo, su anhelo del sacerdocio, estaba centrado en la ira, no en el perdón de Dios. Pero, o sea, pero insisto, a la larga todo apunta, o sea, les tenían manipulado el ADN a las personas que piensen, o sea, es cierto, ok, él se iba a salvar, sin duda. Esa era la súplica de Lutero, pero la súplica basada en el temor y no en la fe, a la larga terminaba beneficiando ¿a quién? Como lo acabo de decir, a la misma iglesia, pues la iglesia iba a tener un nuevo monje, y más encima uno muy erudito. Y probablemente Interesante. Lutero estaba muy conforme con eso. Entonces, como eso, lo mismo sucedió con su acercamiento al sacerdocio. ¿Por qué? Porque él veía que la única manera de acercarse a Dios realmente era en el sacerdocio, nada más. O sea, eh, pongámonos nuevamente en la dialéctica moderna, en cualquiera de nuestras iglesias. ¿Se imaginan si alguien se nos acercara y nos dijera, quiero ser pastor? Porque es la mejor o la única manera de servir a Dios. ¿Cuál debería ser responsablemente nuestra respuesta ante eso, a los que tenemos algún grado de liderazgo? No es necesario. Decirle, sí, no es necesario, puedes servir a Dios en cualquier aspecto de tu vida. O tal vez, claro, para ser un poco más cariñosos, cuidado, piénsatelo 2 veces. Estás tomando una decisión muy bella, pero por los motivos equivocados. No sé, mi hijo me dice, con 9 años me dice que quiere ser pastor. Caramba, no sé, la verdad no sé qué decirle. Yo a la edad de él, yo también, a los 8 años, él andaba al igual que diciéndole a mi abuelo que quería ser pastor y todos me decían que no. ¿Cómo se te ocurre? Y bueno, ya ven cómo le fue, como caso les hice, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de, digamos, que nos sirva esto de ejemplo de las motivaciones para las decisiones de nuestra vida espiritual. No digo que necesariamente nuestras decisiones sean malas, pero los motivos deben ser buenos también. Porque si lo miramos en ese aspecto, estuvo bien que la gente comprara las indulgencias. Después de todo, la gente, como lo digo más adelante, compraba las indulgencias. ¿Por qué motivo creen ustedes? ¿Por odio? ¿Por egoísmo? Por temor. No, en muchos casos yo creo que por devota generosidad, para que la Santa Madre Iglesia tenga un lugar de adoración en Roma como corresponde. Mucha gente tiene que haber pensado de esa manera. La mayoría, diré. O sea, obviamente los sacerdotes, la gente más docta, no, ellos no, sin duda que lo hacían solamente para aparentar, para simular una supuesta vida cristiana que no tenían. Pero el común de la gente como ustedes o como yo, seguramente compraron las indulgencias con todo amor a Dios, con toda sinceridad. Aquí, por cierto, solamente en esta foto yo colecciono estampillas, esta es una que tengo del país más pequeño del mundo después del Vaticano, Liechtenstein. Precisamente estos sellos postales fueron emitidos con motivo de los 500 años de la Reforma, como se le llamó. Y ahí hay diversas imágenes de Lutero, algunas ahí con el capelo de doctor, al lado como disfrazado, sí, disfrazado, estando en el castillo de Wartburg, esta otra ya con Lutero ya siendo reformador. Vamos mostrando diversas etapas de la vida de Lutero, y aunque cuadros que son cuadros y dibujos que fueron hechos en épocas muy
muy distinto. Bueno, y de hecho por ejemplo, es un monumento que creo que está en Dresden. Bueno, solo una anécdota. Bueno, ¿alguna pregunta mientras? No, ninguna, ninguna. Bueno, en 1515 se inicia la venta de indulgencias por todo Sajonia, centro medular de Alemania hasta el día de hoy. Un centro cultural hoy en día, eh, obviamente histórico, probablemente geográficamente, a los que les gusta no solo la historia, sino la estética, una zona geográficamente muy, muy bella. Es como tal vez los parajes de Latinoamérica, digamos, los parques nacionales latinoamericanos, pero cuidados al estilo europeo, no al estilo chileno especialmente. Insisto, no cabe duda de que quienes compraban, insisto, a mi opinión, no cabe duda de que quienes compraban las indulgencias lo hacían con sincera devoción, ya sea a la Santa Madre Iglesia, o amor a Dios, pero cuando un católico devoto, sincero, hace una manda, que esto no es muy distinto a una manda en realidad. Yo te pago a Dios y tú me haces un favor. En este caso yo te pago ¿para qué? Para que liberes a mi querido pariente del purgatorio. Es un... insisto, la lógica no es muy distinta. La diferencia es que la única diferencia es que la indulgencia viene con el timbre papal versus la manda, que es una especie de pacto personal entre el católico y Dios mismo. ¿No? Por lo tanto, es una cosa como más, no como, sino más privada. La indulgencia no, se compraba de manera pública, con un documento que se entregaba, etc. Bueno, aquí entra el famoso 31 de octubre de 1517, las 95 tesis. El encabezado, insisto, de estas, a ver, o sea, perdón, antes de eso. Tradicionalmente se decía que las 95 tesis de Lutero fueron clavadas en un gesto desafiante, histórico, a las puertas del castillo de Wittenberg, la Schlosskirche, ese es el nombre, el famoso 31 de octubre. Cada vez iba cundiendo más la convicción de que tal, ha cundido en muchos, como ya saben, incluyome, de que dicho gesto revolucionario no tuvo lugar. Y en favor de esa postura hay muchos historiadores que han llegado a conclusiones bastante decisivas al respecto. No entrar a mencionar los nombre por nombre, no, pero la mayoría son historiadores protestantes. Eh, entonces, bueno, pero lo que más nos importa en este caso es el escrito, que insisto, pese a que no tiene gran contenido doctrinal, pero el encabezado, en mi opinión, es realmente maravilloso. Disculpen. Por amor a la verdad, y bueno, en esta traducción aparece, y en anhelo de alumbrarla, muy, muy bella esta traducción, las tesis suscritas serán disputadas en Wittenberg bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en teología, y lector ordinario de la misma en este lugar. Suplica, por tanto, que intervengan por escrito los que no puedan estar presentes a nuestro debate oral. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la primera tesis, especialmente la primera tesis, pero también fabulosa, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, quiso que toda la vida de los fieles fuese penitencia. O sea, en esa frase, en mi opinión, Lutero resume todo lo que debiera ser la vida del creyente. Toda. No está hablando aquí de la penitencia en el sentido de católico necesariamente del término, sino precisamente por cómo se remite a Cristo. A las palabras de Cristo podemos decir sin temor a equivocarnos de que esta penitencia de la que habla es de la vida del creyente. No de la penitencia en favor del Vaticano, ¿no? O de la iglesia o del sacerdote de turno. Que claro, obviamente ese tipo de personas esperan la penitencia en favor de ellos, pero eso ya es un
ella es una cuestión de ego personal, ¿no? Pero piensen, insisto, en lo que tiene que haber significado decir esa simple frasecita o haberla escrito en 1517. O sea, yo creo que, especialmente si la unimos a la segunda tesis, esta palabra no puede entenderse como refería a la penitencia sacramental, ¿ven? O sea, aquí la penitencia, insiste en esta segunda tesis, no está referida al sacramento católico, sino a la penitencia pertinente a la debida vida cristiana. Algunas traducciones cambian la palabra hacer penitencia por arrepentirse. La verdad no sé cuál es más cercana al texto en latín. La verdad que a la larga eso es lo que prima, ¿no? Pero, pues, insisto, esta palabra no puede entenderse como referida a penitencia sacramental, es decir, a la confesión y satisfacción realizada por el ministerio sacerdotal. O sea, en esta frase también, Lutero le está dando un cachetazo a qué institución del Vaticano. Probablemente sin quererlo. La frase está al final, la respuesta está al final, de hecho. Al ministerio sacerdotal, pues. Si la penitencia no depende de lo que haga la Santa Madre Iglesia, ¿para qué necesito al sacerdote entonces? Aquí básicamente está dando tal vez el primer paso al sacerdocio universal de los creyentes. Por eso, si bien estas primeras tesis son bastante más duras, fuertes, la mayor, no recuerdo el número exacto, disculpen no recordarlo, pero creo que son 21 o 24, son bastante desilusionantes para el público evangélico que las lea por primera vez. ¿Por qué? Porque básicamente se declara un devoto católico en estas tesis, pero un devoto católico en el sentido correcto del término. Porque, claro, un devoto católico no en el sentido de este intrincado personaje, Tetzel, el que andaba vendiendo las indulgencias, sino un devoto católico amante de su iglesia, no amante del dinero para su iglesia, sino alguien que, recuerden, hasta donde se sabe, Lutero creía ingenuamente que esto era un invento de Tetzel, que andaba solo en Sajonia haciendo su negocio para su propio beneficio, creyendo, insisto, de que en Roma no había noticia de esto. Por eso es que precisamente ahí es donde aparece la famosa fecha, 31 de octubre de 1517. Bueno, 31 de octubre en el año de Nuestro Señor de 1517, en donde Lutero le dedica, recuerden, sus tesis con la explicación de las tesis a Alberto de Brandenburgo, el arzobispo, que a su vez era arzobispo, un hombre que había comprado por la suma de, déjenme ver, 25.000 ducados. La última vez que leí una actualización de esa cifra era aproximadamente 70 millones de dólares. Cifra que obviamente era imposible que, no sé, ni siquiera George Soros la podría pagar hoy en día, ¿no? De una sola vez. Por eso es que precisamente se le dio tiempo para que él junto con diera autorización a este hombre, a Tetzel, para que vendieran las indulgencias. O sea, porque de hecho, recuerden, la catedral precisamente, o sea, perdón, la basílica de San Pedro y la remodelación de Roma entera se había iniciado. El punto era, imagínense la vergüenza que hubiera significado quedarse sin dinero a mitad de camino y dejar todo a medio construir. No sé qué habría sido peor, dejar la ciudad como estaba antes o dejarla así. Probablemente la vergüenza habría sido el doble si no lo hubieran terminado. Por eso la falta de escrúpulos de Tetzel al momento de ofrecer las indulgencias. O sea, las frases que tal vez también aparecen en la película que les mencionaba, sí es verdadera esa frase de que Tetzel decía que él podía con las indulgencias, perdonar incluso a alguien que hubiese violado a la Madre de Dios. O sea, esa frase ya sería
O sea, bien, no sé, uno tal vez esperaría una frase así de profana, no sé, eventualmente de un ateo, de Richard Dawkins, ni siquiera él la diría probablemente, pero no de un sacerdote, de un obispo, de un alto prelado del Vaticano. Entonces, sin duda que esa frase, insisto, tan bella, por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, claro, no sucedió de la manera en que Lutero quería. Porque esto, como se dieron cuenta, si lo leyeron, es un llamado ¿a qué cosa? ¿A una rebelión? ¿Las 95 tesis? ¿Fueron el llamado a una rebelión, a una reforma, a una revolución? Pues se puede remar de rebelión o reforma porque realmente todo no se podía decir nada en contra de lo que dijera la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Entonces habría que se argumentaba para poder refutar lo que decía la Iglesia. Sí, es rebelión. Pero en rigor, lo que está haciendo Lutero es un llamado al debate. Y díganme, ¿qué creen que pasó con ese debate? Pues lo excomulgaron precisamente por eso. Claro, o sea, lo más cercano al debate fue al año 1518, pero no tuvo nada que ver con las tesis, o sea, en el fondo simplemente eso es la controversia de Leipzig. Leipzig porque se llevó a cabo en la ciudad de Leipzig, que era un centro, era la ciudad cultural de Alemania en aquella época, por eso se llevó a cabo allá. em, en donde, claro, ahí se discutió en parte el valor de las indulgencias, pero no las tesis. O sea, básicamente las tesis sirvieron solamente como la chispa que encendió la llama y que inició el incendio. Y bueno, el Vaticano, fiel a su estilo en sus 1700 años de historia, como de costumbre, apagó el incendio con benzina. Eh, Pero entonces, el Lutero, que escribió las 95 tesis, esa también es un sello postal de Hungría, muy bello. El Lutero que redactó las tesis, como quieran llamarlo, que las puso en la iglesia del castillo, en la Schlosskirche de Wittenberg, era un devoto católico. No era un revolucionario, ni siquiera un reformador. Por algo él estaba apelando a la bondad, supuesta bondad, de su Santo Padre. Recuerden, él en varias de las tesis, él habla del poder papal, de que el Papa, si quisiera, podría perdonar todos los pecados. O sea, incluso, imagínense, en una frase como esa, le atribuye al Papa la capacidad de perdonar pecados. O bueno, tal vez él también la tenía en el sentido de que un católico sí puede perdonar pecados, teóricamente. La tesis 26 dice, obra muy bien el Papa cuando conceda a las almas la remisión, no en virtud del poder de las llaves, que no tiene en manera alguna, sino a modo de sufragio, o sea, en sustitución, en nombre de alguien. Pero básicamente la idea, insisto, el Lutero que escribe estas tesis era un Lutero que amante de su Santa Madre Iglesia, creyendo que ingenuamente se podía hacer los cambios, la reforma desde adentro. O sea, yo creo que la palabra iglesias en plural, reforma, cisma, excomunión, herejía, ni siquiera se pasaron por la cabeza de Lutero en este momento. Como lo dice ahí. La verdadera evolución doctrinal de Lutero se da desde 1518 pero especialmente en los textos que escribió en 1520. No antes. Insisto, revisen las veces que quieran las tesis. Por algo, de hecho, Lutero casi no escribió en 1517. Pero no hay un rebelde Lutero. O sea, claro, en la práctica sí lo era en el sentido de que, claro, cualquiera que le dice no al Vaticano está siendo un rebelde, ¿no? Pero es solo en ese sentido, pero creyendo, insisto, Lutero, de que él tenía ese derecho a plantear sus ideas, a plantear pero insisto, todo creyendo ingenuamente que el Papa no tenía nada que ver en esta estafa espiritual y material llamada venta de indulgencias.
Insisto, ese es el origen de todo. O sea, claro, podemos elucubrar mucho y qué habría pasado si es que Lutero hubiera sabido de que el Papa sí tenía conocimiento de las indulgencias, no sé, pues es lo que hablamos hace un par de clases. Puede que Lutero no hubiera iniciado ninguna reforma, y se hubiera iniciado otra por otros motivos, pero bueno, en el universo en el que usted y yo vivimos, se dio de esta manera, ¿no? Pero insisto, especialmente, o sea, si se trata de hablar de un Lutero que quiebra derechamente con el Vaticano, es recién en 1520. Insisto, puede parecernos poco tiempo, pero en realidad para aquella época, y más, o sea, al leer esos tres documentos de Lutero de 1520, La Libertad Cristiana, que por ahí tengo una charla sobre ese documento en mi canal de YouTube, eh, eh, a la nobleza cristiana de la nación alemana, sobre el mejoramiento del Estado cristiano y especialmente el más virulento de todos, la cautividad babilónica de la iglesia. O sea, imagínense lo que significa decirle a una iglesia cualquiera, más aún al Vaticano poderoso de hasta hace un par de siglos, decirle están cautivos por Babilonia. O sea, el ejemplo de la idolatría mundial en la historia. O sea, si queremos dar un ejemplo bíblico de idolatría, ¿cuál vamos a dar cualquiera de nosotros? Si algo de conocimiento mucho o poco tengamos, conocimiento bíblico, probablemente la primera idea que se nos va a venir a la mente es Babilonia. ¿Qué otro ejemplo de idolatría superior a ese podemos encontrar en la Biblia? Y resulta que Lutero, o sea, insisto, a veces al leer esos tres textos, especialmente, bueno, tal vez exceptuando la libertad cristiana, al leer los otros dos documentos pareciera que Lutero está en ese, como que, no sé, el 1520 vio la luz y quería que lo excomulgaran. Porque la verdad no me imagino cómo un hombre docto, católico, viviendo en esa época, no hubiera sabido con certeza que esas palabras que estaba redactando iban a ser sinónimo de excomunión. No, la verdad que no le veo ninguna posibilidad, ninguna. ¿Qué pasó por la mente de Lutero? En realidad no lo sabemos. Pero en realidad basta con leer lo que nos escribió Lutero en esos documentos, ¿no? Esa también, esa es una ilustración. Profesor, una preguntita, Diga, perdona, es que diga. por ahí en un libro que tengo me habla que las ventas de urgencia fueron declaradas desde 1190. ¿Es así o solamente desde 1515? No, es que recuerde, indulgencia significa autorización, permiso. ¿Mm? Lo que las indulgencias, claro, como documento, como instrumento, existían desde el siglo XII. Pero indulgencia podía servir para cualquier cosa. O sea, qué sé yo, el Papa daba una indulgencia para que un rey conquistara un territorio. Incluso Mm, se dio una indulgencia especial para que los reyes católicos de Castilla iniciaran la colonización de América, por ejemplo. Eso también requirió un documento llamado indulgencia. Las indulgencias de las que nos convocan en este caso son las indulgencias específicas con el motivo de vender el perdón de los pecados y salvar del purgatorio a las personas que ya han fallecido. O sea, simplemente este era, en realidad, siendo más exactos, este es un tipo de indulgencia. correcto. O sea, si existían varios tipos de indulgencias o permisos que llamábamos. Claro, de hecho, hasta hace unos 60, 70 años en castellano todavía el concepto de indulgencia se utilizaba como, no sé, pues los que se retiraron antes de la clase, o se han retirado antes de las clases, hubieran, profesor, amerito de su indulgencia para retirarme de la clase o para no estar presente en ella. Se habría utilizado ese concepto. Pero el Así, documento indulgencia, claro, es el que existe desde el 1100 y fracción, pero simplemente esta es una indulgencia más. Lo que pasa es que es la más llamativa, la más provocativa y que sin duda trajo mayores consecuencias, ¿no? sí, yo la Es tengo acá desde 1190. 1100, sí, ok, ya no, seguramente estuvo vinculada con alguna de las cruzadas, probablemente.
Ok, Pero básicamente, es que recuerden, insisto, indulgencia significa autorización especial, permiso, nada más. bueno, Esta básico. imagen, que probablemente es más famosa que las otras de Lutero respecto de las tesis, a mi opinión es muy falsa. Se ve como que la gente ya hubiera estado agolpada frente a la puerta del castillo de Wittenberg y Lutero indicándoles que fueran a leer. Eso habría sido una actitud muy impropia de un sacerdote como Lutero en aquella época. Segundo, se ve a la gente ahí vestida con, al lado de Lutero, con ropajes un tanto, para la época, ¿cómo decirlo?, de la alta sociedad, digamos. Gente que a esa iglesia no iban a asistir. En cambio, la gente, como que hay mucha intención del pintor o dibujante, no lo sé, de que la gente que leía supuestamente las tesis, se ve más blanca, ¿no se dan cuenta de ese detalle? Como que la intención era del pintor probablemente era de que la gente al leer las tesis Hubiera la luz o la verdad. claro, veía la luz, estaba viendo la verdad, una verdadera transformación. Pero también, en razón de cómo era la Schlosskirche, no, esta no tiene mucho de realidad. O sea, ¿cómo es? Autenticidad, autenticidad, digamos, a los muros como eran entonces. Claro, si nos pudiera explicar la hermana Mónica qué se refiere con más representativo, por favor, para poder aclararlo. Pero esta también, o sea, este documento, o sea, este dibujo o pintura, insisto, lo ignoro, es de origen inglés. Así que obviamente también es un retrato imaginario, ¿no? No es que alguien eh, haya visitado Wittenberg y estando ahí frente a la Schlosskirche, que el lugar existe, por cierto. O sea, el castillo, por eso Schlosskirche significa la iglesia del castillo, literalmente. O sea, eso existe. La puerta, no, la iglesia que existe es exactamente la misma que había en el 1517, eso no está en discusión. No. Pero, insisto, esto no corresponde al diseño de cómo era la iglesia de la que estamos hablando. Y también ¿no? Veo que la gente está como muy bien vestida para esa época, con muchos atuendos, muy agolpada. No sé, no creo que no representa lo que probable, aun si es que Lutero hubiera puesto las tesis, no las habría puesto necesariamente en la puerta, las habría puesto en alguna parte interior, como una especie de cartel de avisos que hasta en nuestras propias iglesias suelen existir. ¿No? Eh, Además que, insisto, para mí el punto central es otro. ¿Por qué fueron escritas en latín? Si Lutero las hubiera querido masificar, no las habría escrito en latín. Y segundo, la gente muy poca sabía leer. Como más luz por más cercanía, la verdad, y más oscuros los tonos más alejados. Sí, claro. Muchas gracias. Claro, como que la gente está acercándose a esa verdad, que tanto de verdad había en eso. O sea, hay varias tesis que perfectamente de bíblicas no tienen nada, precisamente en donde Lutero habla de las bondades del Papa. Obviamente eso no tiene nada de bíblico. Eh, es que, bueno, como suele suceder con estos hechos tan grandilocuentes que la gente los termina poniendo en bronce prácticamente, eh, no sé, pues, por ejemplo, si se trata de hechos históricos más modernos, comillas, modernos, la famosa Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, pero jamás se declaró la independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Lo que se hizo el 4 de julio fue la lectura solemne del documento, pero el documento ya había sido aprobado el 2 de julio. Y el documento original se le mutiló, creo que 70 palabras a un documento de una página. Y simplemente insisto, lo que pasó a la historia fue la lectura que hizo Charles Thompson, devoto cristiano, por cierto, a las afueras del Independence Hall.
pero no es que hayan hecho un acto revolucionario, que la gente tal vez se imagina que los Founding Fathers salieron de ahí de Pensilvania o de Filadelfia y salieron, qué sé yo, a pregonar la independencia. No, probablemente, o sea, algunas imágenes muestran que los padres fundadores estaban ahí celebrando, eh, poco menos que con jarros de vino en las manos. No, estaban seguramente muertos de miedo. De hecho, ni la mitad de los padres fundadores que firmaron la Declaración de Independencia estaban en esa ciudad el 2 de julio, ni el 4. El documento se demoraron más de 2 meses en que tuviera las 55 firmas. Pero claro, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que más o menos prácticamente estaban los 55, redactaron de una sola vez el documento, porque el documento se tardó más de un mes en ser redactado, y la gente de a poco fue firmándola. Porque de hecho hubo una muy buena discusión de quién firmaba primero, porque todos tenían temor de que, qué sé yo, ser yo el que ponía la firma número 1 y resulta que todo el resto, para no ser acusados por traidores, se mandaban a cambiar. Y entonces el que se iba a la horca era yo, y no el resto. Había bastante digamos, de esperable temor. Pero claro, la gente que dice 4 de julio, además, Estados Unidos, en este caso, ¿se independizó el 4 de julio? No, simplemente se declaró independiente. Se imaginarán que los ingleses no le importaba mucho lo que opinaban unos simples colonos. Ok, ya nos vamos de vuelta a Londres y fin de la historia. No, o sea, es como, por eso el nombre que se le da a este acontecimiento, el Día de la Reforma. ¿Es en efecto el Día de la Reforma? El 31 de octubre de 1510, aun si es que Lutero hubiera publicado las 95 tesis ahí en la Schlosskirche. ¿Fue el Día de la Reforma? No. Gracias, Mónica, hermana Mónica. En efecto, ¿qué reforma se hizo el 31? Simplemente es el día en que dio a conocer las tesis o que están fechadas, como quiera llamarlo. Pero reforma el 31 de octubre de 1517 no se inició ninguna, ni estaba en los planes de nadie iniciarla. Lutero todavía no se acercaba a sus colaboradores más cercanos. Por cierto, para hacer honor a la verdad, hay un documento que dice en donde su mano la que dura en vida fue la mano derecha de Lutero, Philippe Melanchthon, pero que los luteranos confesionales lo deploramos, porque él básicamente, como decimos algunos, esperó que se terminara de enterrar a Lutero para él traicionar todas sus enseñanzas, y la imagen licuada del luteranismo que existe hoy en día se la debemos a él, a Philippe Melanchthon. Pero él en alguna carta dice que Lutero habría publicado las 95 tesis el 31 de octubre, tal como la historia oficial lo señala. Pero ese documento, digamos, es una carta que nunca tuvo, digamos, conocimiento Lutero de ella, y además del hecho de que hasta donde se sabe, Melanchthon no conoció a Lutero hasta creo que el 1518. No, entonces Lutero no estaba o sea, perdón, Melanchthon no estaba ahí en Wittenberg en aquella ocasión. Entonces, pero esa es como la certificación más cercana a Lutero de que algún acontecimiento de este tipo habría sucedido el 31 de octubre. Bueno. Y bueno, obviamente, no viene al caso leer una por una las 95 tesis, pero lo importante es cuál fue el real alcance de esas 95 tesis. Recuerden, a mi opinión, podríamos resumirlo en muy poco. Fueron escritas en latín, como ya lo he mencionado. Se tradujeron al alemán sin su conocimiento, ni mucho menos sin su consentimiento. No son un texto de dogmática. No sé cuántos de ustedes lo leyeron, pero dogmática en ese documento no hay ninguno. Nada. Son por algo el nombre. Una disputación. Porque de hecho Lutero tampoco acuñó la frase 95 tesis. El documento, disputación respecto del valor de las indulgencias. O sea, un llamado a debate. Son reflexiones.
una suerte de 95 axiomas. Pero son muchas de ellas son frases inconectas en relación una con la otra. No son ni siquiera un texto doctrinal. Discute una parte minúscula de la doctrina católica, nada más. Y ni siquiera de la doctrina católica, sino más bien de el poder que el Papa tenía respecto de dicha doctrina, de entregar las indulgencias. Son solo eso, tesis, ideas, planteamientos. Uno perfectamente, los que hemos pasado por la universidad, hemos tenido que escribir alguna tesis. Y uno necesariamente tiene que considerar que el trabajo de su tesis da como respuesta sí. O sea, si yo planteo una tesis en la universidad, necesariamente tengo que dirigir todo mi trabajo a que el título de la tesis dé como conclusión que sí, que mi tesis es correcta. Por ejemplo, yo escribí mi tesis de teología, se llamaba la iglesia como sacramento, el rol soteriológico de la iglesia. O sea, el rol salvífico de la iglesia. En parte sí y en parte no, era mi respuesta. Salvífico en el sentido, la iglesia es salvífica, ¿en qué sentido? En el sentido de que los salvos están en la iglesia, no fuera de ella. Pero no lo es salvífica en el sentido de que no es la iglesia la que provee la salvación por sí misma, sino que requiere de Cristo, obviamente. O sea, ni siquiera en un trabajo bastante más pequeño como el que llevé a cabo, tenía que necesariamente apuntar el encabezado de mi tesis a que tenga como conclusión sí. No, simplemente lo que importa es la investigación, la capacidad de plantearla de manera ordenada, qué sé yo, todo ese tipo de... En una tesis eso es lo que se espera, para bien o para mal. Y de hecho, Lutero, como lo digo, jamás volvió a darle importancia alguna. Está la famosa imagen de Lutero enfrentándose a los príncipes alemanes y a Carlos V, hecho que sí sucedió en abril del 1521. Algo de eso hablaremos en unas 2 clases más, creo, en donde Lutero dice su famosa frase. ¿Alguno se la sabe? Probablemente la frase más famosa de su vida. Y ojalá sea un emblema para la vida de todos nosotros. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. 18 de abril de 1521 al mediodía. Ahí sí tenemos a un Lutero rebelde, a un Lutero dogmático, no dispuesto a transar con el Vaticano, que ya se había auto apartado del Vaticano. Pero ahí en esa ocasión no es que se le haya llamado a Lutero a pedir perdón o a retractarse de sus tesis, sino de todos sus documentos, cualquiera, incluso sus sermones. O sea, tal vez, si bien ya Lutero no era parte de la Iglesia Católica desde un par de meses antes de eso, Lutero había sido excomulgado, bueno, Lutero quemó la bula papal Exsurge Domine el 10 de diciembre de 1520, que a opinión de su servidor, humilde opinión, nada más que eso, esa mi opinión debería ser la fecha en donde se recuerde como el inicio de la Reforma, cuando Lutero quema la bula papal. Y aún así, ¿por qué? Porque esa bula papal le daba plazo hasta fines de año de 1520 para retractarse, pedir perdón y eventualmente ser perdonado, cosa que dudo mucho que hubiera sucedido realmente si es que Lutero hubiera pedido perdón. Y finalmente, pero aún así, su excomunión no se timbró hasta el 4 de enero del 1521, y ahí ya se convierte formalmente en un hereje. Y de hecho, cuando se presenta ante Carlos V, el problema, ahí tenía 2 problemas. Uno, que ya era un hereje, pero el problema es que no solamente tenía en contra suya el poder papal, sino también tenía en contra suya el poder ¿de qué tipo? Carlos V, ¿qué cosa era? ¿Un sacerdote? No, ni siquiera era un rey, era un
emperador, o sea, tenía en contra suya al poder político. En otras palabras, si le iba mal con Carlos V, como de hecho le fue, ¿en qué se convirtió? Como se le llama a la gente que, para bien o para mal, se va en contra del poder político establecido. Rebelde, revolucionario. Mm, pero tras de un juicio, mm, pues, cuando condenado yo me ya, voy en contra de la ley, ¿cómo se me llama? ¿Buena o mala? Ese no es el punto. antisocial. No, delincuente. Allá. Entonces Lutero, o sea, en menos de, para que vean cómo era de problemático nuestro amigo Lutero, en menos de 4 meses se convirtió en primero en un hereje y 4 meses después en en un delincuente. Por eso es que precisamente es el tema, bueno, eso lo veremos con más detalle en un par de clases más, lo necesario que era salvarle la vida por parte de otro político, Federico de Sajonia. Ah, y sobre las tesis, solo las defendió en 1519 en Leipzig, algo les había hablado eso, ante Juan Eck. Pero fue parte, pero más que del contenido de las tesis, una a una, lo que se debatió ahí en Leipzig era la idea central de las tesis. O sea, ¿tiene la Iglesia el poder de perdonar en los pecados a través de las indulgencias? No, no era que hayan analizado una por una las tesis, que hayan visto, bueno, tienen algo de bueno, tienen algo de malo, hay tesis que están a favor del poder papal. No, no, eso no le importaba a nadie. Ni siquiera al mismo Lutero probablemente. A Lutero, más que defender un texto, lo que le importaba era defender la doctrina cristiana y el perdón de los pecados por el mérito de Cristo, no un documento. Y bueno, sumado a eso, el alcance nos dice bastante el hecho de que hayan sido escritas en 1517. Ya como lo decía en clases anteriores, una casi nula alfabetización masiva, mucho menos escrita habiendo sido escritas en latín, no en alemán, que no fueron impresas masivamente como tal vez mucha gente cree. No, los documentos posteriores de Lutero sí fueron impresos masivamente y circularon muy copiosamente por el resto de Alemania, no solo Sajonia. Pero las 95 tesis no. O sea, la pluma de Lutero se activó principalmente a mediados del 1518, no en 1517. Pero, y de hecho, este documento, como les digo, que lamentablemente ha pasado casi con más pena que gloria. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo. La libertad cristiana. Realmente un documento de devoción pastoral, pero precioso, pero que aún así molestó a los inquisidores del Vaticano. Pero ese también fue de 1520. Si bien debo reconocer, es una opinión un tanto osada de mi parte, creo yo que él escribió ese texto en 1520 sabiendo que ya se venía el quiebre definitivo. Y por lo tanto era necesario tener un documento, un texto que diera consuelo cristiano a los nuevos fieles que ahora iban a pasar a ser herejes. Eso, insisto, siempre ha sido una opinión muy personal de su servidor, porque no le veo otra razón de ser. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio que algo de conocimiento tuviera, iba a pensar que a mediados del 1520, independiente de que hubiera escrito no estos documentos, iba a haber algún tipo de reconciliación. No, ese no es el actuar del Vaticano, no era el actuar de la personalidad que tenía Lutero, más aún en un mundo como el alemán, un mundo tan convulsionado que quería en realidad hay que reconocerlo, ¿no? En buena medida lo que hizo que la reforma prendiera tan rápido en Alemania era porque los alemanes querían sacarse encima el poder del emperador y el papa. Eso no lo podemos negar. Pero o sea, se mezclaron, como lo decía en alguna clase anterior, factores políticos, sociales e incluso económicos al respecto de eso. O sea, lamentablemente el ser humano tiene la costumbre de que cuando
le tocan el bolsillo, le duele más que cuando, no sé, le tocan el alma. No sé, como que esa impresión podríamos eh, tener del actuar del ser humano. O sea, analícenlo de la siguiente manera. ¿Era un delito grave la venta de las indulgencias comparado con los demás delitos del Vaticano que habían existido hasta esa época? Habían quemado a cuanto hereje pudieron. ¿Qué es más grave? ¿Quemar gente o estafarla? Pero obviamente quemarla. Habían armado unas guerras absurdas contra el mundo musulmán, las cruzadas. O sea, como les decía en clases anteriores, las dos principales muestras del fracaso ético, moral, por supuesto cristiano, del Vaticano. Pero el Vaticano se mantuvo ahí. Cuando lamentablemente recién la gente se sacudió el Vaticano encima, cuando les tocaron el bolsillo. Las doctrinas que enseñó Lutero no eran plenamente nuevas. La doctrina de la justificación por la fe ya habían teólogos que la habían planteado. Lutero nunca, de hecho, renegó de ser un sacerdote, o sea, de ser un seguidor de San Agustín de Hipona, alguien muy digno de ser leído, por cierto, un gran teólogo. Y así podría seguir dándoles muchísimos ejemplos más. Pero incluso si se trata de cuándo realmente todos los países que se independizaron, ya sea de Inglaterra o de España, todos esos conflictos tuvieron, por sobre todo, un factor económico tras de ellos. Más que un factor militar, más que un factor necesariamente político. En este caso, podríamos todos resumirlo en la siguiente frase. El dinero alemán es para los alemanes. ¿Qué nos importa lo que está haciendo un papa chiflado loco allá en Roma, que nos llega a ver en la calle ni siquiera nos daría la mano? Y que claro, obviamente el Vaticano no supo actuar en consecuencia, como no lo ha sabido hacer nunca. O sea, en ese aspecto, todo lo malo que le ha sucedido al Vaticano, la verdad que perfectamente lo pudo haber evitado. Eso, o sea, era ya que estamos hablando del hecho cúlmine de la reforma, o digamos, perdón, no cúlmine, pero el más emblemático de la reforma. ¿Creen ustedes, díganme, que la reforma era inevitable? ¿Podría el Vaticano haberla evitado? De todas maneras podría haberla evitado. Usted dijo en una clase anterior que sí, pero bueno, no recuerdo muy bien. Y Hubo un era factor. necesaria, pero evitable. ¿Creen ustedes que la única manera que tenían de que el Vaticano consiguiera fondos para su basílica y para remodelar Roma era estafando a la pobre gente, pobre en todo ámbito, económica y emocionalmente, pobre gente de Sajonia? Probablemente si hubiera mandado una carta al rey de Francia, a los reyes católicos de España, al rey de Inglaterra, Enrique VIII, probablemente habría conseguido muchísimo más del dinero que recolectó en Sajonia, vendiendo indulgencias. Si bien es cierto, la gente las compró masivamente, pero no era que estuviéramos hablando de una población de de decenas de millones de habitantes. Wittenberg en esa época era un pueblito de 5.000 personas. O sea, Igual, Leipzig, que como les digo, tal vez era la ciudad más boyante de Alemania en aquella época, no llegaba a las 50.000 personas. O sea, no creo que, o sea, sin duda dinero se recolectó, pero yo creo que lejos estuvo de ser el dinero que se necesitó para construir para construir la basílica de San Pedro y todo lo que eso implicaba. Profesor, pero es que hasta el momento incluso lo siguen haciendo porque todavía siguen con el temor del purgatorio y que las misas y que los novenarios y todas las cosas que todavía sigue siendo la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Sí, lamentablemente, Entonces, legalmente, pues lo que tú dices es cierto. O sea, sí pudo haber recolectado mucho más dinero si lo hubieran hecho de muy buena manera, pero es que esto lo dejaron como una ley, prácticamente. Entonces, el dinero que recolecta el Vaticano es bastante grande porque en todo el mundo católico. sí, o sea, como precisamente, o sea, ya sea por que hubieran recolectado en la misma Sajonia el dinero de otra manera, o en los países un poco más acaudalados, eh, más bollantes económicamente, más poderosos, o incluso si se hubieran esperado un poco, cuando comenzaran a llegar ya las remesas, por ejemplo, es una posibilidad, no lo vamos a saber nunca, las remesas de dinero que los reyes católicos de España enviaban de regalo al Vaticano. O sea, evidentemente habría sido, o sea, del dinero que se sacaba de acá, recolectaba de ventas de acá de América, del comercio. Hoy, recuerda, estamos hablando del 1515 versus 1494 aproximadamente, que fue cuando se inició la conquista de América. Ya, ok, dejémoslo, perdón, 1495, ya, ok, dejémoslo en el 1500 si es que se hubieran demorado mucho en que llegara el dinero de vuelta. No era, digamos, una manera inalcanzable de obtener recursos. O sea, en ese aspecto fueron muy poco astutos, en el mal sentido del término, para saber cómo recolectar su sucio dinero que consiguieron. Y más encima, lograron dividir más la iglesia cristiana de lo que ya lo estaba. Porque recuerden, ¿dividió Lutero el cristianismo? Siguió dividiéndolo, nada más. Siguió dividiéndolo, muy bien, excelente. Pero el cristianismo ya estaba dividido 500 años antes, especialmente el 1054. Cuando, ahí, claro, el Vaticano se queda muy callado cuando se trata de, especialmente ahora que están muy ecuménicos, muy cariñosos, ¿no? Pero el 1054, cuando fue el cisma de Oriente, se le fue más del 60% del mundo católico. Nuevamente, ese fue un verdadero, ni siquiera cachetazo, un golpe de ring que le dieron al Vaticano con el cisma. Nuevamente, también ahí el mundo católico romano actuó con mucha ingenuidad, creyendo que el mundo ortodoxo, que ahora se le conoce como ortodoxo, no se iban a ir nunca de allá. Pero resulta que se le fue el imperio ruso, el imperio bizantino, toda Europa oriental, imperios mucho más grandes, más poderosos que la pobre Alemania. Francia estaba en algún grado de auge, Inglaterra no era el imperio de ultramar, España ni hablar. Pero resulta que pensaron seguramente que por el solo poder de la iglesia la gente o estos reyes iban a querer mantenerse allá. Nuevamente, así como trataron con suma ingenuidad a Lutero y a los alemanes, creyendo que estos pobrecitos alemanes prácticamente en un par de años iban a estar de vuelta suplicando el perdón, pensaron que un simple monje borrachín de Alemania no iba a lograr todo lo que logró. O sea, la política interior del Vaticano, sin duda, en estos dos grandes cismas que tuvo, ha sido, pero paupérrimo. No, es sorprendente que teniendo gente que tan capacitada, no hayan visto los peligros que se podían ver si es que ellos se mantenían en su contumacia, en su porfía, de no querer enmendar el rumbo. No era necesario que cambiaran un solo dogma de la Santa Madre Iglesia para haber podido reconstruir todo este dinero. O sea, perdón, recolectado este dinero para las tesis, o sea, perdón, para la Basílica de San Pedro. Nada, no había que cambiar nada, no había que inventar salidas del purgatorio, nada parecido. Apelar incluso a la bondad cristiana de los miembros humildes y fieles del Vaticano, de la Iglesia católica en Europa. Y el dinero habría estado. Pero no, seguramente entraron ahí los intereses personales de gente que quería quedarse con su tajada también, como Tetzel, obviamente, Alberto de Brandenburgo, que tenía que pagar todas las los arzobispados que tenía, que recuerden, como los comenté, tenía más de los que él legalmente podría haber tenido.
Entonces entraron incluso ese tipo de factores, o sea, el egoísmo, la maldad intrínseca del ser humano, etc. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario antes de despedirnos? A ver. Sí, buenas noches. Sí, disculpe, el concepto no, protestante, al igual que el concepto de luterano, no se puede determinar con exactitud cuándo se comenzó a utilizar. La teoría más aceptada es de que se les comenzó a decir protestantes cuando los príncipes alemanes se les trató de obligar a que, ok, si habían aceptado el luteranismo, bien por ustedes, pero no pueden seguir difundiéndolo. Y los príncipes alemanes, creo que eso fue en el 1530, después de la Confesión de Augsburgo, protestaron, emitieron un documento que se llamaba protesta. Y de ahí, como un concepto de burla, se les comenzó a decir protestantes a los que seguían la reforma en Alemania. Pero ese tal vez fue simplemente un uso popular del concepto, pero no es protestante, no viene de una palabra vinculada con lo de las 95 tesis, no, de ninguna manera. Hermana Irma, disculpe, ¿decía usted? Sí, profesor. Quería preguntarle sobre el libro que usted mencionó. ¿Es Libertad Cristiana? ¿Es así? La libertad cristiana. La Libertad De Cristiana. inmediato, finalizando la clase, dejo el link del texto. Muchas gracias. Debe ser de unas 20 páginas, pero insisto, la verdad que ojalá fuera más estudiado en el mundo, tanto luterano como evangélico, cristiano en general, en realidad. No sé, sería de gran provecho conocer de dicho texto. Claro, tiene la retórica propia del 1520, pero es perfectamente entendible por cualquiera persona cristiana del día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, perdón. De nada, hermana Mónica. No sé si estás... Juan Oscar, te cedo la palabra entonces para que cierres, por favor. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nada, bueno, damos por finalizada la clase de hoy. La verdad que muy interesante todo lo visto. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna pregunta más? ¿O algún pedido especial de algún material? Bueno, aparentemente... Creo que está bien, pastor. Pues más vale, no sé qué nos recomendaría el profesor de pronto para leer, si de pronto lo de la libertad cristiana para la próxima clase o qué. Oh, sí, perdón, sí, ojalá lo lean. Bueno, entiendo que faltan 2 días apenas para la próxima clase, pero al menos sí, ojalá lo que sea posible que lean de ese documento, por favor. Bueno, profesor, listo. Eso ahora nos lo comparte. Debe tener 4, no, tiene varias hojas, perdón. Pensé que era otro, pero sí, tiene creo que unas 20 páginas más o menos, ¿no? Sí, 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 son sí, 20 páginas, no creo que más que eso. Pero es de lectura bastante sencilla, no es un texto, digamos, de alto, no es una gran tesis doctoral, digámoslo así. Muy bien, Profesor. le agradezco vuestro tiempo, espero haberles ayudado en algo, no haberles aburrido demasiado. Y bueno, Dios les bendiga y nos encontramos entonces el próximo jueves, como de costumbre, a la misma hora. Igualmente, profesor, Dios lo bendiga a usted y a todos los compañeros, hermanos. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, adiós.